Gracias, hermanos. Este nuevo placer, un gusto estar compartiendo la palabra aquí con ustedes. Y espero que el Señor nos ayude a que esa palabra sea llevada con el propósito que Dios la manda, que es podernos hacernos entender en su palabra su voluntad y así poder escuchar qué quiere decirnos esta tarde a todos nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor y Salvador, tú nos sostendrás. Aun cuando nos falta la fe, tú nos sostendrás. Tú dices en tu palabra, oh Dios, que los que te aman todo obra para bien. Y cada una de las lecturas, cada uno de los cánticos tuvo que ver en alguna forma con mucho de lo que vamos a predicar esta tarde. En ese contexto, Señor, ya que tu Espíritu Santo está obrando de esa manera, sigue obrando de una manera extraordinaria, a pesar de la debilidad, de la fragilidad y de la cortedad del predicador. Usa tu palabra, Señor, y ayúdanos, oh Padre eterno, a que esta tarde seamos edificadas por ellos. Perdona nuestras faltas, para que no sean estas obstáculos delante de ti, y que tu palabra sea predicada, sea escuchada y sea aplicada. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, ustedes saben, yo no sé si es una costumbre aquí en Ecuador, pero en nuestro país sucede, que en Navidad, esas empresas a las que tú le compras durante todo el año, normalmente te mandan algún obsequio. La verdad es que con el paso del tiempo y con la situación, han ido disminuyendo cada vez más. Al final, alguna vez que otra te mandan una tarjeta y demás. Pero en la Navidad pasada me llegó un regalo que cuando yo lo vi, yo no lo comprendí, porque estaba en mi oficina y la persona que me asiste me dice, le han enviado algo para usted en esta Navidad. Era de una persona a la que yo le compro y que había tomado el detalle de enviarme algo de Navidad. Cuando yo voy al escritorio y me encuentro con el regalo, me da un gran asombro, porque el regalo tenía una cajita pequeñísima que no pasa de ese tamaño y me llamó la atención. Me llamó la atención porque cuando a una mujer le regala una cajita pequeñísima de ese tamaño, normalmente piensa que lleva un anillo adentro. Yo no estaba esperando ningún anillo, porque a mí no había por qué regalar un anillo. Pero la sorpresa fue mucho mayor cuando yo lo tomé en mis manos, porque no pesaba absolutamente nada. Y yo dije, bueno, esto es tan extraño, porque esto no puede ser una broma. La persona que me lo envió es una persona seria, no puedo comprender, pero aún comprendo menos el regalo cuando abro la cajita. Y en la cajita había un potecito transparente, como eso que vienen los medicamentos, como de este tamaño, y solamente eso. Yo dije, no me había topado con algo tan extraño hasta que leí la tarjeta que acompañaba el regalo. Y la tarjeta que acompañaba el regalo decía algo como, era un poquito poética, aquí te envío un frasquito de cristal transparente que no está vacío. Ese frasquito de cristal transparente está lleno de tiempo. Porque en estas Navidades y para este año yo quiero regalarte tiempo. Yo quiero regalarte tiempo para ver las estrellas. Yo quiero regalarte tiempo para que abraces. Yo quiero regalarte tiempo para que puedas hacer muchas cosas. Porque no hay nada más importante que regalarte tiempo. Y por eso en este frasco lo he llenado de tiempo para que lo disfrutes de alguna forma. Que este 2019 recuerdes el inmenso valor del regalo más preciado, el tiempo. La verdad que fue un regalo edificante. Yo no creo que yo debiera usar el tiempo exactamente en todo lo que ella me dijo. Sin embargo, ella tuvo la delicadeza de poner en mi mente que el tiempo no solo se usa para trabajar, que hay cosas más importantes en las que nosotros tenemos que invertirlo. Claro, esta persona no era creyente. Ella me dio el punto de vista de ella acerca del uso del tiempo. Y por lo tanto, hoy queremos hablar de eso, del verdadero uso que debemos darle a nuestro tiempo. Yo no les voy a regalar un frasquito, yo no les voy a regalar el tiempo, porque el tiempo quien nos da es Dios. Yo simplemente les voy a compartir un texto
que va a poner nuestras mentes a pensar en qué nosotros debemos invertir el tiempo de una manera que sea glorioso, que sea útil y que redunde para gloria de nuestro Dios. Porque todos nosotros, amados hermanos, tenemos 24 horas. Nadie tiene una hora más ni tiene una hora menos. Todos nosotros tenemos un periodo de vida. Algunos lo tendrán muy largo, otros lo tendrán muy corto. Pero a veces cuando usamos la expresión es que yo no tengo tiempo para algo, es probable que cuando nos examinamos no es que no tenemos tiempo, el tiempo está ahí. Todo depende de la manera en que yo use ese tiempo. Por eso, esta noche, cuando hablemos de qué usar el tiempo y dónde está la verdadera felicidad y cómo nosotros debemos invertir ese tiempo y todo lo que somos para algo que es eterno y que nunca lo va nadie a tocar, entonces comenzaremos a entender cuando Pablo dice que es necesario redimir el tiempo, porque los días son cortos y nosotros como creyentes debemos tener muy claras nuestras prioridades. ¿Para qué? Para usar el tiempo de la mejor manera posible. En ese contexto, el texto que vamos a leer hoy es el texto que está en Mateo capítulo 6, versículo 33, pero es necesario, antes de llegar al texto, verlo en su contexto. Así que vamos a comenzar a leer desde el versículo 25 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Y tiene que ver, por la gracia de Dios, con el primer himno que en cierta forma habla de esto que vamos a leer. Cuando yo leí por primera vez la palabra, uno de los primeros textos que yo leí fue este texto. Al igual que otros en Eclesiastés que tienen un significado similar. Y yo me quedé maravillado de tanta poesía. Yo me quedé maravillado del contenido de ese texto. Yo me quedé maravillado de que en la palabra que yo no había leído hubieran cosas como esta, tan gloriosas, tan hermosas, y una promesa tan importante como la que este texto contiene. Dice así la palabra de Dios: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y aún así vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora de curso a su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero, y ese pero es importantísimo, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástele a cada día su propio problemas. Bien, hermanos, para entender este texto tenemos que verlo en su contexto inmediato. Este está en el gran, hermoso y bello sermón de la montaña. Por eso ese pero buscad primero, tiene que ver con la lectura inmediata que acabamos de hacer,
en vez de estar afanados como los gentiles y como la gente que está buscando esas cosas, no te preocupes por ellas. Porque tú debes ocuparte primero de buscar el reino de Dios y su justicia. Lo que hace que este texto que estamos estudiando, tenemos que volver y regresar un poco más atrás todavía al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, donde el Señor había comenzado con una enseñanza que había sorprendido a las personas que estaban detrás de él y que había sorprendido de una manera extraordinaria a la audiencia. ¿Qué pasó? Los presentes en el Sermón del Monte, que estaban sentados en la montaña esperando el discurso de Cristo, estaban esperando a un Salvador que no era exactamente en la forma que ellos pensaban que vendría el Salvador. Ellos tenían un pensamiento acerca de Cristo, donde ellos esperaban un libertador del yugo romano. Ellos esperaban a alguien que tendría un mensaje de bondad, un mensaje de prosperidad, un mensaje de que Él vendría a hacer muchas cosas y a llenar muchas carencias que el pueblo judío estaba soportando en ese momento. Por lo tanto, ellos parece que habían olvidado el siervo sufriente del que había hablado Isaías y habían hablado los profetas. Si los judíos hubieran entendido el mensaje de los profetas, cuando Cristo llegó, hubieran entendido a qué vino Cristo. Él no vino a una transformación de tipo política, Él no vino a una transformación de tipo económica, Él no vino a otra cosa que hacer lo más grande que se puede hacer por un hombre, que es la salvación de su alma. Ellos no lo habían entendido. Por eso es que Cristo en Mateo capítulo 4 y en otros versículos dice: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién acercó el reino de los cielos? Cristo nos acercó el reino de los cielos. Cristo hizo posible que nosotros entráramos en la esfera de esa ciudadanía donde solamente los elegidos están. Ahora, la pregunta que nos hacemos: ¿y qué es el reino de los cielos? Porque dice que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, hermanos, no es un lugar geográfico. El reino de los cielos no es una ciudad específica. El reino de los cielos es todo el gobierno de Dios en todo el universo. Y parte de ese reinado tiene que ver con el cielo. Es el lugar perfecto del reino de los cielos. Sin embargo, el reino de Dios es donde quiera que Dios está, donde quiera que Dios gobierna. Y por lo tanto, el reino de los cielos nos fue acercado por Cristo. Ahora, ¿quiénes son los ciudadanos de ese reino? Porque son ciudadanos muy especiales. Y como nosotros dijimos que no era un lugar geográfico, que no era una ciudad, ese reino está en toda la tierra, porque nosotros somos los ciudadanos de ese reino. Además, independientemente de la idea que el inconverso tenga de Dios, Él reina. Amén. Él es soberano. Y no se mueve nada en el universo que no tenga que ver con Él. Por lo tanto, su reino está en todas partes donde Él tiene y hace su soberana voluntad. Hay un autor que da una definición de este reino que yo quiero leer literalmente. Dice Goldsworthy: el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Escuchen bien. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar donde Él gobierna, porque Él siempre reina en todo lugar, sino que es la esfera en donde su régimen, gobierno y dominio se acepta con alegría. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando comienza a hablarnos en el Sermón del Monte, Él comienza a hablar de las bienaventuranzas, de la alegría que debe tener aquel que está inmerso en ese reino y que tiene
un tremendo privilegio. Por eso, la gente que estaba ahí, muchas se decepcionó. Ellos estaban esperando a un revolucionario que vendría a hablarle de cosas que iban a pasar. Y no era eso lo que él había venido a traer. Él había venido a traer algo mucho más importante. Y el Señor en el Sermón del Monte hace dos cosas que son contrarias a lo que uno espera de alguien que va a dar un sermón. Por ejemplo, yo me paré para pararme aquí. Sería muy extraño que yo viniera y me sentara para hablarles. Sin embargo, aquí sucede a lo contrario con nuestro Señor. El primer versículo del capítulo 5 dice que el Señor estaba en el monte y sentándose. Eso de sentarse tiene que ver con algo posiblemente. Es una inferencia. El Señor quería estar cerca de ellos. Además, el Señor quería compartir con ellos una serie de verdades que eran nuevas completamente para aquellos que lo estaban escuchando. Y esas verdades, amados hermanos, era un discurso que estaba contra la naturaleza y la cultura. Porque no era el discurso que nadie espera cuando le van a hablar de la felicidad. Si yo les fuera a hablar a ustedes esta noche de la verdadera felicidad, probablemente si fuera un auditorio de no creyentes, pensaran que yo traería una serie de formas para ganar la felicidad, como tantos libros que están escritos. Que ustedes van a ser mejores cuando se conviertan a Cristo, que muchos problemas se van a acabar cuando vengas a Cristo. Tú vas a ver que si tú ofrendas, el Señor te va a proveer más. Y muchos andan detrás de la comida que perece y no de lo que el Señor trajo como motivo de una verdadera felicidad. Por eso cuando el Señor comienza a hablar, ellos no están entendiendo de qué está hablando Cristo. Porque ellos no esperaban ese discurso. Ese discurso era totalmente contrario a lo que ellos entendían que él debía hablar. Pero era simplemente por falta de entendimiento. Una falta de entendimiento que muchas veces nosotros tenemos. Y muchas veces, erramos cuando presentamos el Evangelio. Ven a Cristo que tú vas a ver que todos tus problemas se van a acabar. Y vienes a Cristo y vienen más problemas. Ven a Cristo que tú vas a ver cómo el Señor te va a proveer en tu trabajo y a lo mejor pierdes el trabajo. Es que el Señor no vino a prometer eso. El Señor vino a prometer algo más importante que eso. Vino a proveer la salvación de las almas. Y como decía el texto que leímos, todo eso que estamos esperando, si es su voluntad, Él nos lo dará por añadidura. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros vivimos buscando las añadiduras y nos olvidamos de buscar primeramente el reino de Dios, que es lo más importante. Nos estamos comportando probablemente como los judíos. Yo no sé qué hermano me decía aquí en Ecuador, pero está pasando en Santo Domingo igual. Que la cantidad de iglesias de la prosperidad que están surgiendo en toda Latinoamérica es increíble. ¿Ustedes saben por qué? Porque la gente está buscando lo que da Cristo, no a Cristo. Y Cristo no prometió proveer nada. Él te lo provee si quiere. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Cristo vino a darnos el pan, pero el pan de vida. Cristo vino a darnos agua para que no tengamos sed. Aquella sed espiritual que es calmada cuando lo conocemos. Así que en este sermón, Él habla de un carácter. Él habla de una forma de ser que deben tener los que son ciudadanos del reino. Y cuando Él comienza a hablar, yo me imagino, porque ya uno lo trae aquí, y lo trae porque ya tú has leído el Sermón del Monte, tú sabes lo que está diciendo la bienaventuranza. Me imagino que todo lo que está aquí conoce las bienaventuranzas. El punto está en cuando tú eres el primer auditorio donde el Señor se sienta para dar un discurso y dice lo siguiente: que los que quieren tener la verdadera felicidad, los que quieren ser ciudadanos de ese reino, deben tener un carácter completamente diferente a lo que nosotros entendemos que es lo que verdaderamente va a llenar nuestros corazones. Lo primero que les dice en ese discurso es, y eso hay que entenderlo muy bien para poder saber por qué tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Los ciudadanos de ese reino tienen un carácter, y ese carácter se refleja cuando son pobres en espíritu. ¿Qué es un hombre o una mujer pobre en espíritu? O sea, bienaventurados los pobres en espíritu. Pobre en espíritu es aquella persona
que se reconoce a sí misma necesitada de conocer más acerca de Dios. Y en su pobreza quiere más de Dios. Por eso es el hombre o mujer que, como decíamos esta mañana, desea a Dios, busca a Dios, ama a Dios, porque él sabe que él es un hombre pobre en espíritu. Y como es pobre en espíritu, él quiere más. Es un hombre que humildemente se pone en las manos de Dios porque sabe que él no tiene nada que Dios no sea quien se lo dé. Ese es un hombre pobre en espíritu. Segundo, esa felicidad del creyente y de aquellos que habitan el reino y que tienen ese carácter, es aquella que llora por causa de la maldad, sabiendo que algún día será consolado. Por eso cuando yo le decía ahorita que uno dice, ven al Señor que todas las cosas se van a poner muy bien, y uno viene al Señor y no se ponen tan bien, comienza a tener problemas con la familia, aquí o allá, por causa de Cristo, es que Él no nos ha prometido un valle de rosa en esta vida. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, hermano, si cuando te convertiste la cosa se te complicó, es parte de lo que podemos esperar, porque el hombre es enemigo de Dios. Y cuando tú eres parte de ese reino, entonces te ven como un enemigo de los que están alrededor de ti. Ahora, ¿qué sí te promete el Señor? Que Él no te dejará llorar solo, y que algún día Él enjugará todas tus lágrimas. Por eso es bienaventurado aquel que llora. Hay que llorar cuando uno ve la maldad que está allá afuera. Hay que llorar cuando uno ve las ideologías que están surgiendo. Hay que llorar cuando uno ve niños que están siendo cambiados por diferentes razones. Hay que llorar por el mundo que nos está rodeando, hermanos. Pero no os preocupéis, porque algún día seremos consolados. Ahora, si a ti no te duele, si a ti no te preocupa, debes examinar tu corazón. Porque dice el Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y no es que necesariamente la vida cristiana es una vida de sufrimiento, no. La vida cristiana es una vida de gozo. Y no necesariamente el sufrimiento es motivo de espiritualidad, pero puede venir. Y cuando viene, Él te sostendrá. Yo creo que lo cantamos ahorita. Él te sostendrá. Esa es la diferencia. No es que no vamos a sufrir, es que no vamos a sufrir solo, sino como aquel que tiene esperanza. Por otra parte, dice la palabra en el Sermón del Monte, que aquellos que son ciudadanos del reino son humildes. La palabra humilde, y de hecho a veces le corrijo a mi esposa que la usa, y ella dice, esa persona es humilde para decir de una persona pobre. No, una persona es humilde cuando sabe quién es. Y como es humilde, no se le da de nada, porque ¿qué tiene que no le ha sido dado? Esa es la verdadera humildad. Humildad para recibir con mansedumbre las amonestaciones de la vida. Humildad para recibir con mansedumbre las amonestaciones de la palabra. Humildad para recibir con mansedumbre las manifestaciones o las amonestaciones del pastor o del hermano. Eso es ser humilde. Saber que tú no eres nadie. No decirlo con la boca, yo no soy nadie, yo soy un pobre gusano. No. Y es verdad que tú lo crees. Cuando te vives dando posición y buscando un lugar, entonces tú no eres humilde. Humilde era un hombre como Moisés, que era un hombre con poder, pero siempre fue quieto. Era un hombre manso. Él no usó ese poder para otra cosa que hacer la voluntad de Dios. Cristo era un hombre manso, el hombre más manso sobre la tierra, y a Él nosotros tenemos que imitar. Dice aquí también que esos ciudadanos del reino son bienaventurados cuando tienen hambre y sed de justicia, porque por fe ellos saben que serán saciados. Todos nosotros tenemos hambre y sed de justicia. Usted se sienta a hablar con cualquier persona en nuestros países y dice, ¿hasta cuándo va a durar tantas cosas que están pasando? ¿Cuándo van a llevar preso fulano? ¿Cuándo van a resolver tal cosa? ¿Cuándo van a hacerle tal a la persona que me hizo daño? Hermano, no te preocupes. Deja la justicia en manos de Dios, porque al final habrá justicia. Tarde que temprano habrá justicia. Así que tú eres un bienaventurado cuando tienes hambre de esa justicia, porque esa hambre de justicia es porque eres hijo de Dios, porque el reino de Dios es justicia y es paz.
Bienaventurados los misericordiosos. Los misericordiosos. Hoy hablaban, esta mañana del Día del Señor, y se hablaba de las obras de misericordia. Hoy es un buen día para hacer obras de misericordia. Hoy es un buen día para ir al necesitado. Hoy es un buen día para ir a la cárcel a predicar la palabra. Hoy es un buen día para hacer bien a alguien, pero no solamente hoy, es todos los días de nuestras vidas. ¿Ustedes saben por qué? Porque si vosotros y nosotros imitamos a nuestro Padre, una de las características de nuestros padres es la misericordia. Y nosotros nos falta misericordia. Nos falta misericordia para perdonar al hermano. Nos falta misericordia para condolernos con el dolor ajeno. Nos falta misericordia para hacer el bien. Y ustedes saben algo, cuando nosotros somos misericordiosos, los más felices somos los que hacemos la misericordia. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Y si nosotros queremos imitar a nuestro Padre y ser ciudadanos de ese reino, es necesario que seamos misericordiosos, porque la misericordia a quien le da felicidad es el que la hace. ¿O no le ha pasado a usted alguna vez que usted no quiere ir a determinado lugar a ver un enfermo o a llevarle algo a alguien que necesita, y después que lo hace se siente gozoso? ¿Usted sabe por qué se siente gozoso? Porque usted fue un instrumento de Dios para Dios usar misericordia para con otros. Amémonos, hermanos, porque el Señor nos manda eso. Seamos misericordiosos y compasivos, porque así era Cristo. Y por eso dice Él, es muy bienaventurado aquel que es misericordioso. Por otro lado, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Alguno aquí se cree limpio de corazón? Es preocupante, porque dice aquí que son los que van a ver a Dios. Y entonces, hermanos, nosotros no somos limpios de corazón. ¿Usted sabe quién nos limpió? El Señor Jesucristo. ¿Usted sabe por qué actuamos como actuamos? Por el Señor Jesucristo. ¿Usted sabe lo que es más grande que eso? Que cuando Dios me ve a mí, a este pecador, Él no me ve a mí. Él ve a Cristo, mi sacerdote, mi Señor, mi Salvador, aquel que tomó el lugar por mí. Eso fue lo que vino a traer Cristo. Dice que si vuestros pecados fueren como la grana, como la lana, serán emblanquecidos. No tengas temor, mi hermano. Tú no eres perfecto, ni eres limpio, pero el Señor que está en ti es lo que Dios ve. Por eso es que la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar cualquier pecado. Tú te puedes lavar con lejía y seguirás sucio, pero la sangre de Cristo es más que la lejía. La sangre de Cristo dice que toma los pecados que tú tienes y lo echa en el fondo del mar. La sangre de Cristo es la que nos hace limpios de corazón, porque nosotros no somos limpios por nosotros mismos. Pero qué abogado tenemos que ha tomado nuestro lugar. Y cuando Dios ve a Eric Michelén, el pecador, Él no ve a Eric, Él ve a Cristo. Porque ya Cristo compró mi corazón y tomó mi lugar. Por lo tanto, mi alma en eso debe estar confiada. Bienaventurados los limpios de corazón. Y Cristo ha hecho la obra en nosotros. No es que somos, es que Él es. Por otro lado, dice el Señor más adelante en el sermón, vosotros sois la sal de la tierra. Y si somos insípidos, ¿con qué será salada? Nosotros somos la luz del mundo. Y Dios es luz. Y donde quiera que Dios alumbra, no hay tinieblas. Nosotros, amados, estamos llamados a ser luz. El sermón sigue hablando de amar a nuestros enemigos. El sermón sigue hablando del Padre Nuestro, donde comienza pidiéndole a Dios que venga su reino. Porque cuando se implante el reino del Señor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más miseria, ya no habrá más nada. Simplemente estaremos en un reino perfecto, pero todavía no. Eso ha de venir. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos la fe para descansar en las promesas del Señor. Porque Él está diciendo ahí, ¿por qué te preocupas? Y ahora volvemos otra vez al texto que comenzamos. No os afanéis por vuestra vida. Nosotros no vivimos afanando. Nosotros no vivimos preocupando por el día de mañana, pero el día de mañana traerá su afán. El Señor se va a ocupar del día de mañana. Dice un autor que el creyente es salvo por la fe, pero le cuesta mucho trabajo vivir por esa misma fe.
Si el Señor te sacó de la muerte, si el Señor te sacó de donde tú estabas porque tú no lo buscaste, fue Él que te buscó, ¿y por qué no seguirá haciendo la obra? Y muchas veces nosotros creemos que podemos ayudar a Dios. Usted no tiene que ayudar a Dios. Deje a Dios que lo ayude a usted. Porque Él te está prometiendo aquí, no te afanes. Deja que el día de mañana venga, porque el día de mañana tendrá su afán. No te preocupes. Preocuparse es ocuparse antes de algo que pase. Estoy preocupado porque si mañana me enfermo, pues tú estás enfermo, espera que llegue la enfermedad. Y cuando llegue tú verás que Dios te va a ayudar. Estoy preocupado porque si pierdo el empleo, espera que lo pierdas, y cuando lo pierdas Dios te va a proveer por algún lugar. O tú has visto justos desamparados, o su descendencia que mendigue pan. No, amados hermanos, eso es lo que el Señor nos está prometiendo. Por lo tanto, anhelar su reino es anhelar su justicia. Por eso, hermanos, es que el Señor nos manda a buscar primero el reino de Dios y todas las cosas nos serán añadidas. Ahora, ¿qué significa en la práctica buscar primero el reino de Dios? Dice Hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En él el énfasis aquí es que le buscan. Dice MacArthur lo siguiente: la causa de la preocupación es buscar las cosas del mundo, y la causa del contentamiento es buscar las cosas del reino de Dios y su justicia. Jesús nos está diciendo, en lugar de buscar comida, bebida y ropa, y de preocuparse como hacen los paganos, centren su atención y su esperanza en las cosas del Señor, y Él se encargará de todas las necesidades que tengamos, de todas las opciones que tenemos, de todas las cosas que podemos buscar y de las cuales ocuparnos. Debemos buscar primeramente las cosas de aquel a quien pertenecemos. Esa es la prioridad de prioridades del cristiano. Una prioridad divina compuesta de dos partes: el reino de Dios y su justicia. Nosotros estamos llamados a ocuparnos primariamente buscando el reino de Dios. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Que nosotros, ¿en qué gastamos la mayor parte de nuestro tiempo? En las añadiduras, no en el reino de Dios. Ahora, eso no significa que no trabajemos, no debemos trabajar, pero trabajar con la conciencia de que trabajamos para el Señor. Eso significa que el tiempo yo tengo que usarlo de una manera adecuada y que todo lo que hago en ello debo buscar la gloria de Dios, porque yo estoy primero buscando el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Dice el texto de 2 de Pedro: puesto que todas estas cosas, las obras que hay en ella, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y nosotros estamos muy apegados a esta tierra. Nosotros decimos, este es un valle de sufrimiento, pero no nos queremos ir. Decía alguien una vez que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morirse. Ahora, para ir al cielo hay que morirse en Cristo. Para que la frase lapidaria tan famosa que la gente dice, en paz descanse, sea una realidad. Porque hay muchos que cuando mueran no van a descansar en paz. Ahí comenzará su verdadero sufrimiento. Por lo tanto, hermano, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Dice el texto del Salmo 121, creo, que Jehová provee a sus hijos mientras duermen. Mientras tú duermes, Dios está proveyendo. Dios se está ocupando de ti. Esta mañana decíamos que Él guarda tu sueño, pero Él lo guarda y te provee cuando tú estás durmiendo. Él está obrando para tu favor. Y es verdad que el otro día nos levantamos y seguimos respirando. O sea que nos está proveyendo el aire para que sigamos. Es importante, hermanos, para equilibrar el mensaje, hacer las cosas que Dios manda. Es importante vivir para prioridad. ¿Y cuáles son las prioridades que Dios nos manda? Un verdadero hombre o mujer que habita en el reino de Dios tiene muy claras sus prioridades.
¿Cuáles son las prioridades del hombre sobre la tierra? Primero, Dios. Segundo, la familia. Tercero, la iglesia. Cuarto, todo lo que nos rodea. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia primero, estamos yendo primero delante de Dios, dándole lo mejor de nuestro día a Él, pero luego también a nuestra familia, trabajando para ella, enseñándole el camino del Señor, sacrificándonos por ella. Eso es, hermanos, buscar el reino de Dios. Es ocuparnos de la iglesia, mis hermanos. Es ocuparnos de los hermanos de una forma primaria. Es ocuparnos de predicar el evangelio a los perdidos. Eso es buscar el reino de Dios. Es trabajar con la conciencia de que lo que yo hago, yo quiero con ello llamar la atención para que la gente que me vea trabajando glorifique a Dios por causa de lo bien que yo hago un trabajo. Eso es vivir en el reino de Dios. Nosotros, hermanos, somos sacerdotes. Nosotros somos peregrinos. Nosotros estamos aquí de paso y por larga que sea tu vida es corta. Miren, hermanos, yo hace unos días era un niño y ahora soy un hombre mayor. Y pasó así, rapidísimo. Y óiganme bien, niños que están sentados aquí. Quizás ahora ustedes no lo entienden, pero óiganme bien, no hay nada en la vida más importante que el reino de Dios. No hay nada en la vida que pueda apartarte de muchos males que el reino de Dios. Nada en la vida vale tanto la pena como gastarse haciendo la obra de Cristo. Nada en la vida es importante porque el día que te vaya todo lo vas a dejar. ¿Usted sabe con cuánto se va un millonario al cielo? Si tiene a Cristo, va sin nada y allá lo tiene todo. Si no tiene a Cristo, se va sin nada y allá tienes menos. Tienes un sufrimiento total. Por lo tanto, todo lo que tú tienes aquí se va a quedar. Los otros días yo estaba sentado en mi casa haciendo un ejercicio antes de tiempo y le decía a mi esposa, tú ves todos esos cuadros que están ahí en nuestra casa y todos esos adornos y todo eso. Mira, uno se va y al otro día vienen los muchachos y cada uno toma la parte que le corresponde y ya tú no tienes nada. Y tanto que nos afanamos con esas cosas, tanto que nos afanamos con el vestido. Miren, hermanos, dice aquí, si lo creemos, que el Señor alimenta a las aves. Ahora, a las aves, el Señor no las alimenta llevándole la comida a la boca. ¿Usted sabe cómo la alimenta? Que le pone el alimento en la naturaleza. Las aves la buscan, ellas sacian a sus polluelos, y usted sabe lo que hace el resto del día. Cantar. Porque ella no está buscando más de lo que necesita. Cuando ella está llena, ya se acabó, deja de buscar, entonces comienza a cantar. Nosotros comemos y queremos más. Tenemos la comida para el día de hoy, pero queremos una mejor comida. Queremos una mejor mesa donde servirla. Queremos un mejor espacio donde habitarlo. Y escúchenme bien, todo eso es ilícito. Pero si tú crees que Dios te proveerá, no trabajes más de lo que tienes que trabajar para tener cosas añadidas, porque Dios te va a alimentar. Y vuelvo y repito, eso no quiere decir que no seamos diligentes con nuestro trabajo, porque ser diligente con nuestro trabajo da gloria a Dios. Amén. Lo que yo no puedo es hacer más de lo que Dios me pide por el simple hecho de querer más, porque quiero la última computadora, porque quiero el último vestido, porque quiero lo último. No, mi hermano, aquí no estamos para eso. Todo eso se queda total. Que lo último mañana va a ser lo último, porque ya vendrá otra cosa mejor. Y nunca se sacia el ojo de ver, ni nunca se sacia el oído de escuchar. Nosotros siempre queremos más. Lo único que estamos diciendo, que en vez de querer más cosas, querramos más del reino de Dios. Querramos más de su justicia. Querramos más de su bendición, querramos más de estar en su presencia, querramos más de hacer el bien, querramos más de que la iglesia crezca para que nuestros bienes, aquellos que el Señor nos da y que dice el Santiago, que es para compartir con los que no tienen, que Dios nos provee. No es para gastarnos todo en mí mismo. No, hermanos, cuando te entre trabajo y te quede algo, comparte con el que tiene necesidad, porque eso es ser un ciudadano del reino de Dios. Amados míos, vamos a trabajar para hacer tesoro en el reino. ¿Y cómo se trabaja para hacer tesoros en el reino? Haciendo las cosas que se hacen en el reino.
En la medida que usted obra para adorar a Cristo, para vivir por Cristo, para sembrar para Cristo, usted está adorando, está sembrando para el reino de los cielos. Entonces, no es el evangelio de la prosperidad. Dios no promete darnos aquí prosperidad. Es más, la prosperidad a veces es lo que nos hace daño. Y el Señor nos guarda de ella para que no me des ni riqueza ni pobreza. Eso es lo que dame del pan necesario. Dice el Señor que Él es el padre de los huérfanos y las viudas. Cree en eso. Cree que Él es tu marido. Si tú no tienes marido, créelo. Cree lo que Dios va a proveer al niño huérfano. Cree lo que Dios va a proveer al extranjero. Cree lo que Dios lo va a hacer. Él lo que no le va a proveer es caviar. Él le va a proveer pan, que es lo que dice la palabra. Por eso, hermana mía, cuando tú vayas a los closets, al closet de tu casa y digas, yo no tengo ropa, como con 10 vestidos ahí, o a veces más, pero yo no tengo ropa. ¿Cómo que tú no tienes ropa? Tú tienes, dice que con sustento y abrigo es suficiente. Ya todo lo que tú tienes es añadidura. Si yo puedo venir esta mañana con una camisa y con otra en la tarde, ya yo tengo añadidura. Porque no tengo que tener. Entonces, cuando tú tienes 10, 15, lo que tengas, dale gracias a Dios por esa provisión, pero no te aferres a eso. Ni gastes demasiado tiempo trabajando para comprar más. Porque el mundo y los gentiles andan detrás de todas esas cosas, nosotros no. Nosotros estamos para gastarnos nuestro tiempo en el reino de Dios, que es lo que nos dará tesoros en el cielo. Pero hay que tener fe para esperarlo. Y usted sabe algo, dice la palabra en hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios, porque hay que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le temen y de los que le buscan y de los que están detrás de Él. Eso es fe, hermanos. La fe no es solamente para convertirnos, la fe es para andar haciendo lo que Dios manda, aunque yo no lo entienda. En estos días recibí una llamada que le dije cuando me llamó, tú me has dado la gráfica para un mensaje que estoy preparando. Un hermano me llamó desde un lugar muy lejano por recomendación de alguien. Él trabaja en algo que yo hago y por lo tanto él me llamó para preguntarme si de alguna manera yo le podía ayudar a conseguir un trabajo en nuestro país. Ahora, ¿usted sabe cuál era la motivación de él para irse a nuestro país? Que él decía que en el lugar donde estaba, que era muy lejano, y cuando digo lejano, muy lejano, no había una iglesia donde él pudiera crecer y congregarse con tranquilidad de escuchar la palabra de Dios. Y que él se alimentaba muchas veces con los mensajes que oía por la internet o lo que fuera. Y que él quería ir para allá por el único hecho de alimentar su alma y la de su esposa. ¿Y qué tú vas a hacer con el trabajo? ¿De qué vas a vivir? No, yo solamente quiero tener con qué comer y con qué tener una casa para vivir. Porque lo que yo estoy buscando es ser edificado. Eso es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Él quería moverse para ser edificado. Hermano, cuando tú buscas un trabajo, tú te preguntas si ese trabajo que estás haciendo le agrada a Dios. No importa lo que te estén pagando por él. Es agradable delante de Dios. Y si te pagan bien, qué bueno. Óigame bien, eso no es malo. Lo que es mala es la intención con que nosotros buscamos las cosas. Cuando tú te vas a mudar de una ciudad a otra, tú primero averiguas si hay una buena iglesia en ese lugar donde ser edificado. No, porque yo necesito darle a comer a mis hijos. ¿Pero darle a comer qué? ¿Comida espiritual o la otra comida? No, hermano, cuando usted se vaya a mover, cosa que es lícita, a veces tenemos que movernos. Piense si donde se está moviendo su alma va a ser edificada. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando usted va a poner a su niño en la escuela, cosa de la que vamos a hablar el martes, y ya se avisó aquí, ¿qué usted está buscando? Una escuela renombrada que le dé una educación X. Usted está buscando una escuela donde el alma de su hijo sea cuidada. ¿Qué usted valora más? La escuela X, que tiene buenos deportes y demás, lo cual es bueno. Yo no estoy diciendo que una cosa es mala. Yo lo que estoy diciendo es que el que busca primero el reino de Dios y su justicia, busca primero esas cosas. Hermano amado, jovencito, soltero, cuando buscas una mujer, ¿cómo la buscas? ¿Hermosa o piadosa? Si la buscas piadosa es buscar el reino de Dios y su justicia. Si la buscas solamente hermosa, estás buscando las cosas del mundo. Ahora, si te viene hermosa y piadosa, es un premio. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia.
Hermana mía, cuando vas a buscar un hombre para casarte, buscas un hombre que te vaya a edificar, que te vaya a gobernar, que te vaya a hacer crecer. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando haces amistades con los hermanos, las haces porque te caen bien o porque te edifican. Cuando vas a un lugar, te preguntas si ese lugar le agrada a Dios. Cualquier cosa que hagamos, preguntémonos, ¿lo hace un ciudadano del reino? Y entonces si nos lo preguntamos y actuamos de esa manera, y créanme que a todos nos pasa que hacemos cosas que a Dios no le agradan. Todavía estamos en este cuerpo. Pero un hombre creyente, un hombre que se conoce ciudadano de ese reino, está buscando el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Por lo tanto, el que busque el reino de Dios y su justicia, ¿usted sabe lo que busca también? A los inconversos para predicarle la palabra. Porque quiere que esa gente venga al reino de Dios. Quiere que ese hombre o esa mujer tenga lo que él no tiene. Por eso en cualquier lugar que vaya, busque el momento para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo una sociedad trastornada. Estamos viviendo una sociedad contraria a la palabra. ¿Y usted sabe por qué estamos viviendo esa sociedad? Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. Y lamentablemente muchos cristianos estamos influenciados por esas cosas del mundo. Muchos cristianos estamos esperando, como los judíos, otro tipo de rey. Pero nuestro rey no es ese. Nuestro rey es un rey sufriente. Nuestro rey fue aquel que se despojó del cielo para darnos a nosotros la gloria. Nuestro rey es uno que busca nuestro bien. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿tú te has preguntado a veces por qué hay gente que trabaja mucho para la obra del Señor y otras que no? ¿Tú sabes por qué los que trabajan en el Señor trabajan en el Señor? No es porque tienen más tiempo, es porque tienen la prioridad correcta. No son vagos los que están predicando la palabra en el campo. No, ellos no van porque les sobra el tiempo, ellos van porque aman las almas. Los pastores, los diáconos, no vienen aquí a predicar la palabra. ¿Usted cree que pararse aquí a predicar la palabra, eso significa muchas horas de estudio? Que tú pudieras decir, ¿para qué voy a invertir ese tiempo estudiando? Sí, se invierte estudiando porque es para la edificación del pueblo. Y por lo tanto, primero yo tengo que buscar el reino de Dios y esa es mi labor. Entonces, yo invierto mi tiempo en esa labor. Así que tú, hermano, haciendo una llamada para edificar un hermanito que está decaído, tú estás buscando el reino de Dios. Cuando tú estás orando por el hermano débil, tú estás buscando el reino de Dios. Cuando tú te comportas en tu casa como debes comportarte, siendo ejemplo a tu mujer y a tus hijos, y tu mujer a ti y a tus hijos, tú estás buscando el reino de Dios. Porque el reino de Dios es otra cosa. El reino de Dios es un lugar donde nosotros vivimos contra cultura. Si te estás pareciendo mucho a la gente que está en la calle, pregúntate si tú eres parte del reino de Dios. Porque los creyentes se reconocen al verlos. Hay algo que mi esposa y yo hacemos, como una forma de divertirnos a veces un poco de chiste, y es que cuando estamos fuera del país, ustedes saben que los dominicanos tienen particularidades en su forma de hablar y en su forma de ser. No importa en el lugar del mundo donde uno esté, y tú estás ahí y ves, ese es dominicano. ¿Y por qué? Míralo cómo está hablando, así que hablan los dominicanos, así son los dominicanos. ¿Usted sabe algo, mi amado hermano? Dice la gente de ti cuando te ve, ese cristiano, por la forma en que hablas, por la forma en que te vistes, por la forma en que vives, por la forma en que piensas, por la forma en que trabajas. Si no es así, comienza a hacerlo, porque los del reino de Dios deben ser reconocidos por los demás como de otro reino. Nosotros no estamos aquí para parecernos al mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La vida de nosotros, amados, es contracultura. Por eso nadie nos entiende. Y no queremos ser entendidos, porque nosotros no queremos ser más de lo mismo. Nosotros queremos hacer la diferencia. ¿Ustedes saben por qué el cristianismo creció como creció en los primeros días? Unos van a decir, por la llegada del Espíritu Santo. ¿Y qué Espíritu Santo tenemos nosotros? No es el mismo. No, hermanos, fue la obra del Espíritu Santo
llevando a hombres y mujeres a hacer cosas que trastornaron el mundo. Y lo trastornaron de tal manera que hoy estamos predicando el Evangelio de Cristo. Y óiganme bien, no importa lo que pasa allá afuera, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Amén. No se desanime, hermano. No tenga temor. No piense que si va a perder el trabajo por ser fiel, el Señor no le proveerá al otro. Es más, y podemos dar testimonio de eso. A veces cuando uno ha negado a hacer algo que ofenda al Señor, el Señor te lo manda doble por otra vía. Y si no te lo manda doble, te manda el contentamiento para estar feliz de haber hecho su voluntad. Eso, amados, es buscar el reino de Dios y su justicia. Y tener la fe para entender que todo lo demás va a ser añadido. No te sientas mal si Dios te ha provisto de más, qué bueno. No te sientas mal si de vez en cuando sacas unos días de vacaciones, no, qué bueno. Porque Dios es bueno y Él te provee esas cosas. Ahora, no andes el día entero buscando esas cosas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se os dará por añadidura. Amén, hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito y soberano Señor, sabiendo que todas estas cosas han de ser desechas, ayúdanos a no tener una vana manera de vivir, sino a comportarnos como verdaderos ciudadanos del reino que tratan de buscar tu rostro y tu voluntad. Permite, oh Dios, que cada miembro de esta iglesia y nosotros mismos se pueda decir de nosotros, estos son parte del reino de Dios, por la forma en que vestimos, por la forma en que hablamos y por la manera en que gastamos nuestro tiempo. Poner el tiempo en ti no es gastarlo, es ganarlo. Ayúdanos a entender esta verdad y a poder aplicarla en nuestra vida en la medida en que es necesaria que la apliquemos. Si hemos pecado perdiendo el tiempo, perdónanos, porque en ti hay perdón para que seas reverenciado. Que esta tarde alabado y bendito sea tu nombre y ayúdanos, Señor, a aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Alabado y bendito sea tu nombre por tu palabra en Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, amados.